El sol caía con fuerza sobre el pequeño pueblo de San Miguel, en el norte de México, un lugar rodeado por montañas áridas y extensiones infinitas de desierto. Las casas eran sencillas, hechas de adobe y techos de lámina, pero estaban llenas de vida. Allí vivía Sofía, una niña de apenas 8 años, con sus ojos grandes y brillantes que parecían reflejar cada detalle del mundo. Sofía era curiosa, inquieta y siempre preguntaba más de lo que los adultos podían responder. Le gustaba perseguir mariposas, escuchar historias de su madre Mariana y, sobre todo, jugar con su hermano mayor Luis, de 15 años, quien aunque a veces se mostraba impaciente con ella, en el fondo la quería más que a nadie. Aquel día parecía uno cualquiera. Mariana había preparado tortillas de harina frescas y frijoles refritos para el desayuno. Luis comía con rapidez, mientras Sofía, entre risas, trataba de formar figuras con las migas de su tortilla. «Sofía, apúrate», le dijo Mariana, con tono cariñoso pero firme. «Hoy vamos a caminar hasta el borde del desierto, quiero que me ayuden a recoger algunas hierbas medicinales». «¿De verdad vamos a ir?», preguntó Sofía, con los ojos brillando de emoción. «Me encanta ir al desierto. Siempre parece que guarda secretos». Luis rodó los ojos, fastidiado. «No exageres, Sophie. El desierto no guarda secretos, solo arena y calor». Mariana sonrió al escuchar la pequeña discusión, mientras se acomodaba el rebozo en los hombros. «Bueno, cada quien ve lo que quiere ver. Yo solo necesito manzanilla y árnica, pero si el desierto quiere contarte un secreto, Sofía, escucha con atención». La familia salió poco después, con un par de botellas de agua y una pequeña mochila con pan y fruta. El viento soplaba caliente, levantando remolinos de polvo que bailaban en el camino. Para Sofía, ese paseo era una aventura, para Luis, era más una obligación. Al llegar a la entrada del desierto, Mariana señaló un arbusto seco. «Aquí suele crecer lo que busco. Quédense cerca, no se alejen mucho». Pero mientras Mariana se agachaba a recoger hierbas y Luis se entretenía lanzando piedras, Sofía, atraída por un brillo entre las dunas, comenzó a caminar sin que nadie lo notara. Primero fueron unos metros, luego decenas. El brillo resultó ser un pedazo de vidrio reflejando el sol, pero al recogerlo, Sofía vio una huella extraña en la arena, como si un animal hubiera pasado por allí. La curiosidad pudo más que la advertencia de su madre, y la niña siguió las marcas, convencida de que encontraría algo especial. El viento comenzó a soplar más fuerte. El sol se escondía parcialmente detrás de unas nubes finas, y la temperatura bajaba levemente. Cuando Sofía se dio cuenta de que había caminado demasiado, ya no alcanzaba a ver a su madre ni a su hermano. «Mamá». Luis llamó con voz insegura. El eco de su voz se perdió entre las dunas. El corazón de Sofía empezó a latir más rápido. Miró hacia atrás, pero todo parecía igual, arena, montículos y un horizonte interminable. Mientras tanto, Mariana levantaba la cabeza y notaba algo extraño. «Luis, ¿y tu hermana?». Luis se puso de pie de golpe, mirando alrededor. «Estaba aquí hace un momento», respondió nervioso. La preocupación creció en el rostro de Mariana. Dejó caer las hierbas y comenzó a gritar. «Sofía, Sofía». El silencio fue la única respuesta. Sofía, a lo lejos, escuchó los gritos apagados de su madre, pero no lograba identificar de dónde venían. Sintió un nudo en la garganta y las lágrimas comenzaron a acumularse en sus ojos. «Tengo que regresar, se repetía a sí misma. Corrió en la dirección que creyó correcta, pero el desierto juega con la vista y los sentidos. Lo que parecía un camino seguro, la llevó más adentro. Al poco tiempo, el sol volvió a brillar con toda su fuerza, y el calor la golpeó de lleno. Cansada, se dejó caer junto a una roca grande que ofrecía algo de sombra. El miedo se mezclaba con el cansancio, y en medio de sollozos, Sofía abrazó sus rodillas. «Mamá va a venir por mí», susurró con voz temblorosa.
Luis también, ellos siempre me encuentran. El día fue avanzando. Mariana y Luis buscaban desesperados, caminando entre las dunas y gritando sin descanso. El sol bajaba lentamente en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos naranjas y púrpuras. «Tiene que estar cerca», decía Mariana, con la voz quebrada. «La vamos a encontrar, mamá», respondió Luis, aunque sus propias palabras no lograban convencerlo. Sofía, en cambio, enfrentaba su primera noche sola en el desierto. El calor sofocante del día dio paso a un frío inesperado que calaba hasta los huesos. El viento silbaba fuerte y levantaba nubes de arena que hacían difícil respirar. La niña se encogió más, temblando bajo la roca, y recordó las historias que su madre solía contarle antes de dormir, cuentos de estrellas que protegían a los viajeros y de espíritus que acompañaban a los perdidos. Mirando al cielo, con los ojos húmedos y brillantes, Sofía murmuró: «Si de verdad hay estrellas que cuidan, por favor, no me dejen sola esta noche». Y allí, en medio de la inmensidad del desierto, con apenas 8 años, Sofía comenzaba una de las pruebas más duras de su vida. La oscuridad la envolvía, y los sonidos extraños de la noche, el aullido lejano de un coyote, el crujido de la arena, la acompañaban en su miedo. El primer día había terminado. El día en que todo cambió. La primera noche de Sofía en el desierto fue una prueba que parecía interminable. El frío era tan intenso que le calaba los huesos, y la niña apenas lograba dormir en breves intervalos, acurrucada junto a la roca que le servía de refugio. El viento arrastraba arena y susurros extraños que se confundían en su mente con voces lejanas. Cuando por fin amaneció, el cielo se pintó de un azul pálido. El sol apareció como una bola de fuego que parecía querer devorar todo a su paso. Sofía abrió los ojos con dificultad, su garganta estaba seca, sus labios agrietados y el estómago le rugía de hambre. «Tengo que moverme, mamá debe estar buscándome», se dijo en voz baja, tratando de darse ánimo. Se levantó con esfuerzo, sacudiéndose la arena de la ropa. Caminó en dirección contraria a la que había corrido el día anterior, con la esperanza de volver sobre sus pasos. Pero el desierto es engañoso, cada duna se parece a la anterior, y los caminos se desdibujan con el viento. Después de caminar durante horas, Sofía creyó escuchar algo. Eran voces. Su corazón se aceleró. «Mamá». «Luis», gritó, con todas sus fuerzas. El sonido rebotó en las dunas y volvió a sus oídos como un eco burlón. «Luis, mamá». Sofía corrió en dirección al eco, convencida de que encontraría a su familia. Pero cuanto más avanzaba, más sola se sentía. Cuando por fin se detuvo, exhausta, se dio cuenta de que lo único que había perseguido era el vacío. El eco no era su familia, era el desierto jugando con ella. Las lágrimas brotaron de sus ojos. Se dejó caer sobre la arena, sollozando. ¿Y si nunca me encuentran? ¿Y si me quedo aquí para siempre? En ese momento, una pequeña lagartija salió de entre las piedras y corrió frente a ella. Sofía la miró sorprendida, el animalito se movía rápido, ligero, como si supiera exactamente a dónde ir. «Tú sí sabes el camino, ¿verdad?», le dijo con una sonrisa tímida, hablando como si fuera su amiga. La siguió durante un rato, hasta que la lagartija desapareció bajo unas rocas. Allí, para su sorpresa, encontró un pequeño charco de agua atrapada en una grieta. No era mucho, pero para ella era un milagro. Con manos temblorosas, juntó un poco de agua y bebió. El alivio fue inmediato, la garganta dejó de arder y recuperó algo de energía. «Gracias, estrellitas», susurró mirando al cielo, recordando la promesa que había hecho la noche anterior. Mientras tanto, en el pueblo, Mariana y Luis vivían un tormento. Tras no encontrar a Sofía el primer día, regresaron exhaustos a San Miguel para pedir ayuda. Los vecinos se unieron, y en pocas horas se organizó un grupo de búsqueda. Hombres con caballos, mujeres con cantimploras y hasta algunos jóvenes del pueblo salieron a recorrer el desierto, gritando el nombre de la niña. «Sofía. Sofía.
retumbaban las voces por el viento. Mariana no descansaba. Apenas comía, apenas bebía. Sus ojos estaban rojos de tanto llorar, pero no dejaba de caminar ni un segundo. Luis, aunque cansado, trataba de mostrarse fuerte. La encontraremos, mamá. Te lo prometo. Sofía es lista, seguro está esperando en algún lugar. Mariana lo miró con lágrimas contenidas. Es solo una niña, Luis. Tiene 8 años, 8. ¿Sabes lo que significa estar sola en este desierto? Luis apretó los puños. La culpa lo devoraba. Él había sido el mayor, él debió cuidarla mejor. La traeremos de vuelta, aunque me cueste la vida. Murmuró con rabia contra sí mismo. Sofía, después de beber del charco y descansar un poco, siguió caminando hasta que el sol comenzó a bajar. El cielo se volvió rojo y luego púrpura. El cansancio volvió a apoderarse de ella, pero sabía que debía encontrar un lugar para pasar la noche. Encontró un matorral seco, bajo el cual se escondió lo mejor que pudo. La oscuridad cayó de golpe, y los sonidos de la noche regresaron, el ulular de los búhos, el aullido lejano de los coyotes y el incesante silbido del viento. Con el estómago vacío, Sofía cerró los ojos e imaginó que estaba en su casa, en su cama, con la voz de su madre contándole un cuento. Mamá siempre dice que las estrellas cuidan a los que están perdidos, se repitió, mirando el cielo lleno de luces titilantes. Pero el miedo era fuerte, y sus lágrimas mancharon la arena. Antes de dormir, susurró. Por favor, que mañana pueda escuchar su voz de verdad, no solo un eco. El segundo amanecer trajo consigo un poco de esperanza. Sofía, aunque débil, se levantó con la determinación de seguir caminando. No sabía hacia dónde iba, pero cada paso era un acto de fe. Lo que no sabía era que, a varios kilómetros de distancia, Luis había encontrado algo, una pequeña prenda de tela, un listón rosa que Sofía llevaba en el cabello. Lo levantó con manos temblorosas y gritó. «Mamá. Es de Sofía. Pasó por aquí». Mariana cayó de rodillas, besando el listón entre sollozos. «Está viva, mi niña está viva». Ese hallazgo renovó la esperanza en todos. Los vecinos redoblaron la búsqueda, y Mariana juró en silencio que no se detendría hasta abrazar a su hija de nuevo. Sofía, sin saberlo, había dejado una huella que los guiaría hacia ella. El desierto era cruel, pero también misterioso, aunque la alejaba con sus ecos, también le ofrecía pequeños milagros para sobrevivir. Y así, mientras la niña seguía caminando hacia lo desconocido, su familia comenzaba a acercarse, un paso más cada día. El desierto no había dicho su última palabra. El tercer amanecer encontró a Sofía más débil que nunca. Habían pasado ya varios días desde que se había perdido, y aunque había encontrado aquel charco de agua, su cuerpo empezaba a resentir la falta de comida. Su estómago se quejaba con un rugido profundo, y la niña apenas podía dar pasos largos sin sentir que las piernas se le doblaban. El sol, implacable, comenzó a subir en el horizonte, y con él el calor volvió a quemar su piel. El desierto no perdonaba. Cada duna parecía infinita, cada sombra era demasiado corta, cada suspiro de aire se mezclaba con polvo. Sofía se detuvo, con la respiración agitada. No, no me voy a rendir, se dijo, recordando las palabras de su madre. Nunca te rindas, Sofía, aunque todo parezca imposible. Siempre hay un camino. Con esa frase en la mente, miró a su alrededor. Fue entonces cuando notó algo extraño en la arena, pequeñas huellas, como las de un animal. ¿Un conejo, un coyote?, murmuró. Decidió seguirlas. Caminó despacio, casi tambaleándose, hasta que las huellas la llevaron hacia una pequeña colina rocosa. Y allí, entre las piedras, encontró algo que le devolvió la esperanza, una planta verde, con hojas firmes y un pequeño fruto. Sus ojos se iluminaron. Comida. Arrancó con cuidado la planta, y aunque no sabía si era segura, recordó que su abuela alguna vez le enseñó a reconocer hierbas en el campo.
La probó con cautela. Tenía un sabor amargo, pero no venenoso. Comió despacio, sintiendo cómo su estómago agradecía cada bocado. Por primera vez en días, sonrió con un poco más de fuerza. Gracias, susurró, mirando al cielo. A kilómetros de distancia, Mariana y Luis avanzaban con el grupo de voluntarios. El sol les caía encima igual que a Sofía, pero ninguno estaba dispuesto a rendirse. Un anciano del pueblo, don Ramón, conocido por ser un viejo arriero que conocía cada rincón del desierto, caminaba al frente. Su sombrero ancho lo protegía, y su mirada se mantenía fija en la arena. «Aquí pasó alguien», dijo de repente, señalando unas huellas pequeñas. «No son de animal, son de niña». Mariana se acercó de inmediato, con el corazón en la garganta. «¿Está seguro, don Ramón?». El anciano asintió con firmeza. «Mire el tamaño, mire la forma. No hay duda». Mariana rompió en llanto, pero esta vez eran lágrimas de esperanza. Luis apretó el listón rosa que aún llevaba en la mano. «Está viva, mamá. Está viva». El grupo se animó de nuevo. Cada voz gritaba con más fuerza el nombre de la niña. Pero el desierto era traicionero, los ecos seguían repitiendo sus llamados, confundiéndolos, como si se burlara de su desesperación. Esa tarde, Sofía avanzó hasta una zona donde el calor era tan fuerte que el aire temblaba como un espejismo. De pronto, creyó ver algo en el horizonte, una figura humana. «Mamá», susurró, con la voz rota. Corrió con todas sus fuerzas, sus pies descalzos ardiendo sobre la arena caliente. Pero cuando llegó al lugar, la figura desapareció. Era solo un juego de luz. Un espejismo. Sofía cayó de rodillas, llorando desconsolada. «No es justo. No es justo», gritó con rabia. Se cubrió la cara con las manos, sintiendo que el desierto la estaba castigando. Pero en medio de su llanto, recordó algo que su papá le había dicho alguna vez, antes de que se fuera de casa. «Cuando sientas que no puedes más, mira al cielo. Las estrellas siempre tienen una respuesta». Entonces levantó la vista y, aunque todavía era de día, pudo imaginar el cielo nocturno. Cerró los ojos y prometió resistir un día más. Al caer la noche, mientras buscaba un lugar para descansar, Sofía tropezó con algo enterrado en la arena. Escarbó con las manos, y lo que encontró la dejó sin aliento, un objeto metálico, oxidado pero reconocible. Era una vieja cantimplora. Temblando de emoción, la agitó y escuchó el sonido más hermoso del mundo: agua. No mucha, apenas un fondo, pero suficiente para darle vida. «Gracias, gracias, gracias», repitió entre sollozos, abrazando la cantimplora como si fuera un tesoro. Bebió despacio, cuidando cada gota como si fuera oro líquido. Aquella noche, aunque el frío volvió a morderle los huesos, durmió con la cantimplora en los brazos, como si fuera un talismán que la protegiera del desierto. Mientras tanto, don Ramón y el grupo de búsqueda encontraron otra señal, un pedazo de tela enganchado en un cactus. Era parte de la blusa de Sofía. Mariana cayó de rodillas otra vez, pero ahora con una fuerza renovada. «Está cerca». «Lo sé». Luis miró al anciano. «¿Qué hacemos?». Don Ramón frunció el ceño, mirando hacia el horizonte oscuro. «Seguimos las huellas, pero tengan cuidado. El desierto es traicionero de noche». A lo lejos, un aullido de coyote cortó el aire. Mariana se estremeció, imaginando a su hija sola en medio de ese lugar. Y mientras ellos seguían caminando, Sofía dormía abrazada a su hallazgo, sin saber que el peligro se acercaba cada vez más. El desierto guardaba secretos, y algunos estaban a punto de revelarse. La cuarta noche en el desierto fue la más oscura hasta entonces. La luna apenas se asomaba detrás de unas nubes delgadas, dejando un resplandor pálido que apenas iluminaba las dunas. El viento soplaba frío, levantando pequeños torbellinos de arena que silbaban como susurros extraños. Sofía despertó sobresaltada.
Había dormido un par de horas abrazada a la cantimplora que había encontrado, pero un ruido la hizo abrir los ojos. Era un aullido, largo y grave, que resonó en la lejanía. Su corazón comenzó a latir con fuerza. «Coyotes», murmuró, con la voz temblorosa. Sabía, por las historias que había escuchado, que esos animales solían andar en manada y que podían atacar a quien se encontrara débil o solo. El miedo la paralizó por un instante, pero luego recordó que debía moverse. Se levantó con torpeza y buscó un refugio entre unas rocas cercanas. Se escondió detrás de una formación que la protegía un poco del viento. El frío la envolvía. Se abrazó a sí misma, frotándose los brazos, tratando de mantener el calor. Miró al cielo oscuro y susurró: «Mamá. Luis, ¿dónde están?». Las lágrimas comenzaron a caer, silenciosas. Pero, en medio de la tristeza, levantó la mirada y vio algo que le devolvió una chispa de esperanza. Una estrella fugaz atravesó el firmamento. Cerró los ojos con fuerza y pidió un deseo. «Por favor, que me encuentren». A varios kilómetros de distancia, Mariana, Luis y el grupo de voluntarios se habían detenido para descansar un poco. Encendieron una pequeña fogata, protegida con piedras, mientras don Ramón revisaba un mapa gastado. «Estamos cerca del Cañón del Águila», explicó el anciano. «Si la niña sigue caminando hacia el norte, es posible que se haya refugiado allí». Mariana, con la voz quebrada, preguntó: «¿Y si no logra llegar?». Don Ramón la miró con seriedad. «La niña ha demostrado fuerza. Es pequeña, pero se está moviendo. Encontramos sus huellas, encontramos su ropa. Está viva». Luis apretó el puño con fuerza. «Mañana al amanecer seguimos. No podemos perder más tiempo». Esa noche, mientras los adultos intentaban dormir un poco, Luis permaneció despierto, mirando las estrellas. Entre susurros, habló como si su hermana pudiera escucharlo. «Aguanta, Sofía. Te prometo que voy a encontrarte». De regreso en el desierto, Sofía apenas conciliaba el sueño, cuando escuchó pasos. Muy cerca. Su corazón casi se detuvo. Se encogió detrás de la roca, conteniendo la respiración. De entre la oscuridad apareció un coyote, de pelaje gris y ojos brillantes que reflejaban la luz de la luna. El animal la olfateaba, curioso. Otro apareció detrás, y luego un tercero. Sofía apretó la cantimplora contra su pecho, temblando. «Por favor, no me hagan daño», susurró. Los animales se acercaron, rodeándola. Ella cerró los ojos, esperando lo peor. Pero, sorprendentemente, los coyotes no la atacaron. Uno de ellos, el más grande, se limitó a mirarla fijamente por unos segundos y luego dio media vuelta. Los otros lo siguieron, perdiéndose en la oscuridad. Sofía abrió los ojos, incrédula. Suspiró con fuerza, como si hubiera contenido el aire demasiado tiempo. «Gracias», dijo, sin saber si le agradecía a los animales, al cielo o a su propia suerte. Con el primer rayo de sol, Sofía se levantó. Tenía hambre, sed y miedo, pero también un motivo más para seguir adelante. Decidió caminar hacia el este, donde creía haber visto una formación rocosa diferente. Tras varias horas de marcha, sus pies llenos de ampollas, llegó a un cañón estrecho. Las paredes de piedra le daban sombra, y en el fondo corría un hilo delgado de agua cristalina. «¡Agua!», gritó, y corrió a beber. Bebió con desesperación, lavó su rostro y se mojó el cabello. El frescor le devolvió fuerzas. En ese momento, mientras llenaba de nuevo su cantimplora, notó algo extraño en la arena, una huella. Se inclinó para verla mejor. No era de animal. Era humana. El corazón le dio un vuelco. «¿Hay alguien aquí?», gritó, con voz ronca. El eco respondió a su llamado, devolviendo su propia voz entre las paredes del cañón. Nadie apareció. Pero la huella estaba ahí.
Mientras tanto, el grupo de búsqueda avanzaba hacia la misma zona. Don Ramón señaló el suelo. ¿Ven eso?, preguntó. Luis corrió a mirar. Allí, en la tierra húmeda, se veía claramente una pisada pequeña. Mariana se llevó las manos a la boca. «Es Sofía». Luis sonrió por primera vez en días. «Estamos cerca». Don Ramón levantó la vista hacia el cañón. «Sí, pero debemos tener cuidado. En esas grietas no solo hay agua, también hay serpientes y escorpiones». El grupo se preparó para entrar, con la esperanza ardiendo en el pecho. En un extremo del cañón, Sofía seguía explorando, llamando con su voz débil. En el otro extremo, su familia comenzaba a avanzar hacia adentro, siguiendo las huellas frescas. La distancia entre ellos se reducía poco a poco, aunque ninguno lo sabía aún. El destino los estaba guiando al mismo lugar. Pero el desierto nunca daba nada sin exigir algo a cambio. Y antes de que llegara el reencuentro, aún tenían que enfrentarse a nuevas pruebas. El sol del mediodía caía a plomo sobre las rocas del cañón. El aire se sentía espeso y pesado, como si atrapara los sonidos y los transformara en ecos interminables. Sofía caminaba con pasos inseguros, siguiendo la huella que había encontrado. Sus pequeños pies dolían con cada movimiento, pero la esperanza de no estar sola la mantenía en pie. De vez en cuando se detenía, alzaba la voz y gritaba. «¡Hola! ¿Hay alguien?». El eco regresaba, burlón, repitiendo sus propias palabras. Nadie respondía. Aún así, ella siguió avanzando, aferrándose a la idea de que esas huellas significaban algo. En la entrada opuesta del cañón, Don Ramón levantó la mano para detener al grupo de búsqueda. «Aquí hay que andar con mucho cuidado», dijo, señalando las paredes de piedra. «El cañón es traicionero. A veces se escuchan voces, pero son solo ecos. Pueden confundirnos». Mariana miró el suelo, notando las pisadas frescas. Su corazón latía desbocado. «No me importa si hay ecos o no. Estas huellas son de mi niña. Yo lo sé». Luis apretó los labios y asintió. «Vamos juntos». Pero nadie se separa. Los voluntarios, armados con linternas y cuerdas, comenzaron a internarse. El aire fresco del cañón contrastaba con el calor abrasador del exterior, pero la penumbra creaba un ambiente inquietante. Cada paso resonaba como un tambor. Mientras Sofía avanzaba, un sonido diferente la hizo detenerse. No era un eco, no era el viento. Era un siseo bajo, que provenía de una grieta en la roca. Se inclinó con curiosidad, acercando su rostro. Y entonces lo vio, una serpiente enroscada, con escamas brillantes y lengua bífida que se movía lentamente. Sofía retrocedió con un grito ahogado. «No, no, no». La serpiente salió de la grieta, deslizándose hacia ella. La niña, desesperada, buscó entre las piedras y agarró una rama seca. No sabía cómo usarla, pero la blandió frente al animal. «Vete. Déjame en paz». El reptil se detuvo, observándola. Durante unos segundos que parecieron eternos, todo quedó en silencio. Finalmente, la serpiente cambió de dirección y se internó en otra grieta. Sofía cayó de rodillas, con la respiración agitada y lágrimas en los ojos. «Papá, si estuvieras aquí, me dirías qué hacer». En el otro extremo, el grupo de búsqueda también escuchó un grito. Era débil, lejano, pero inconfundible. Mariana se levantó de golpe. «Es Sofía. Es mi hija». Luis corrió unos pasos hacia adelante. «Sophie. Soy yo». Su voz rebotó en las paredes, multiplicándose en todas direcciones. El eco devolvió su propio llamado, haciéndolo sonar como si hubiera muchas voces respondiendo. Don Ramón los detuvo con firmeza. «Tranquilos. Puede ser ella, o puede ser el cañón jugando con nosotros. Si corremos sin cuidado, nos perderemos nosotros también».
El silencio volvió a reinar, roto solo por el viento que se colaba entre las rocas. Sofía, aún temblando por el susto con la serpiente, escuchó de pronto algo que la dejó inmóvil. Una voz. «Sophie. Soy yo». Se quedó helada. Reconocía ese tono. Era Luis. Su hermano. Luis. Gritó con todas sus fuerzas, sus ojos brillando de esperanza. El eco repitió su propio grito una y otra vez. Ella corrió hacia adelante, siguiendo el sonido, convencida de que estaba cerca. Pero tras varios minutos, se encontró con una pared de roca sin salida. No había nadie. Las lágrimas brotaron de nuevo. ¿Por qué? ¿Por qué me haces esto, desierto? Se sentó contra la roca, sintiéndose más sola que nunca. El eco había jugado con ella, dándole esperanza para luego quitársela. En el campamento improvisado dentro del cañón, Luis se apartó un poco, mirando las estrellas que apenas se asomaban por el borde superior. Mariana se acercó a él. ¿Estás bien?, preguntó suavemente. Luis apretó los puños. La escuché, mamá. Estoy seguro. Pero el cañón nos engañó. Mariana lo abrazó con fuerza. No pierdas la fe, hijo. Si escuchaste su voz, aunque fuera un eco, significa que sigue viva. Y mientras siga viva, no la dejaremos de buscar. Luis asintió, con lágrimas en los ojos. Lo juro, no voy a descansar hasta tenerla conmigo. Al amanecer, Sofía volvió a caminar, arrastrando los pies. El agua del cañón le daba fuerzas, pero el hambre era cada vez más insoportable. Buscó frutos, raíces, cualquier cosa, pero solo encontró unas hierbas amargas que masticó con resignación. Mientras tanto, el grupo avanzaba en paralelo, siguiendo las huellas que se hacían cada vez más claras. Don Ramón, al observarlas, murmuró: «Cada vez estamos más cerca. Pero hay algo extraño, las huellas se desvían hacia un pasaje estrecho. Y ese lugar es peligroso». Mariana se llevó la mano al corazón. «Si mi hija entró ahí, entonces nosotros también entraremos». Ese día, madre, hijo y voluntario se adentraron más en el cañón, siguiendo las huellas frescas. Al mismo tiempo, Sofía se internaba en un pasaje oscuro, donde la luz apenas llegaba y el eco se volvía ensordecedor. Estaban más cerca que nunca, pero sin saberlo, caminaban hacia un mismo punto donde la vida de todos estaría en riesgo. El silencio del cañón parecía observarlos, como si esperara el desenlace. El sol comenzaba a descender en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rojizos. El cañón se transformaba en un laberinto de sombras que parecían alargarse como manos gigantescas intentando atrapar a cualquiera que se adentrara demasiado. Sofía, con sus piernas cansadas y su ropa hecha jirones, avanzaba lentamente por el pasaje estrecho que había encontrado. El aire era pesado y húmedo. Cada vez que respiraba, sentía que el polvo y la tierra se le quedaban atorados en la garganta. Aún así, no se detenía. Algo en su interior le decía que debía seguir adelante, que en algún lugar más allá de esas rocas se encontraba la salida o la ayuda que tanto necesitaba. Mientras tanto, Mariana, Luis y don Ramón caminaban con los voluntarios, iluminando el sendero con lámparas de mano. El suelo estaba cubierto de huellas pequeñas, inconfundibles. «Es ella», dijo don Ramón, agachándose para examinar una huella más fresca que el resto. «Pasó por aquí hace muy poco». Mariana sintió un nudo en la garganta. «Estamos cerca, Ramón». «Lo sé». Luis apretó los dientes, lleno de determinación. «Si la encontramos, nunca más la voy a dejar sola. Lo juro». El grupo avanzaba con más esperanza que nunca, aunque el cansancio comenzaba a hacer mella. La comida escaseaba, y el agua debía racionarse con cuidado. El desierto cobraba un precio silencioso en cada uno de ellos. Sofía llegó hasta un rincón donde las rocas se abrían en una especie de cueva natural. Dentro, el aire era más fresco, casi agradable.
Sus ojos brillaron al ver algo que no esperaba, una pequeña mochila vieja, cubierta de polvo, como si hubiera estado allí olvidada por años. Con manos temblorosas, la abrió. Dentro encontró una cantimplora medio llena de agua, unas galletas duras y un cuaderno empolvado. «Gracias», susurró con lágrimas en los ojos, abrazando la mochila como si fuera un tesoro. Bebió un sorbo de agua y mordió una de las galletas. Nunca algo tan simple le había parecido tan delicioso. Luego hojeó el cuaderno. Estaba lleno de anotaciones, dibujos de estrellas y frases escritas con letra apresurada. Algunas páginas hablaban de alguien que también había quedado atrapado en el desierto años atrás. Si alguien encuentra esto, que sepa que nunca perdió la esperanza. El desierto es cruel, pero no puede apagar la fe. Sofía apretó el cuaderno contra su pecho. Yo tampoco voy a perder la fe. De vuelta en el grupo de búsqueda, el cansancio se hacía insoportable. Uno de los voluntarios tropezó y casi cayó por una pendiente. Don Ramón lo sostuvo con todas sus fuerzas, salvándolo del golpe. «Con cuidado, muchachos», gritó con voz ronca. «Este lugar no perdona distracciones». Luis miró al viejo guía, preocupado. «Ramón, tú también estás agotado. ¿Quieres descansar un poco?». El hombre negó con la cabeza. «No. Si descanso, me quedo aquí para siempre. Lo que importa es esa niña». Horas después, mientras intentaban descender por un tramo peligroso, don Ramón resbaló. En un acto desesperado, se soltó de la cuerda para empujar a Mariana hacia un lugar seguro. Su cuerpo cayó varios metros, golpeando contra las rocas. «Don Ramón», gritó Mariana, horrorizada. El silencio fue absoluto. Apenas se escuchaba el eco del golpe y el sonido del viento. Luis quiso bajar, pero otro voluntario lo detuvo. «No, es muy peligroso». Mariana se cubrió el rostro con las manos, llorando desconsolada. Él nos salvó». Luis, con la voz quebrada, murmuró. «Entonces su sacrificio no será en vano. Vamos a encontrar a Sofía, pase lo que pase». Ese fue el precio que el desierto les cobró, la vida de un hombre que dio todo por salvarlos. Esa misma noche, Sofía encendió un fósforo que había encontrado en la mochila y lo usó para iluminar por unos segundos el interior de la cueva. En las paredes, alguien había dejado marcas con piedras afiladas, dibujos de soles, lunas y figuras humanas. Era como un diario grabado en roca, el rastro de otro sobreviviente. La niña acarició una de las marcas y susurró: «Si tú pudiste sobrevivir, yo también». De repente, escuchó un murmullo. Creyó que era el eco de su imaginación, pero la voz se repitió. «Sofía». Se levantó de golpe, con el corazón latiendo fuerte. «¿Mamá? ¿Luis?». Corrió hacia la entrada de la cueva, pero no había nadie. Solo el viento que jugaba con su mente cansada. Se abrazó a sí misma y se acurrucó en un rincón, luchando por no perder la cordura. Mientras el grupo encendía una fogata improvisada, Mariana sostuvo la mano de Luis. «Ramón ya no está, hijo. Pero nos dejó un camino marcado. Debemos seguir adelante». Luis, con los ojos llenos de lágrimas, respondió: «¿Y si ya es demasiado tarde? ¿Y si Sofía?». «No digas eso», lo interrumpió Mariana con firmeza. «Sofía es fuerte. Es hija mía. Y mientras yo respire, no aceptaré que esté muerta». El fuego iluminaba sus rostros cansados, pero también encendía una llama de determinación. El desierto podía arrebatarles fuerzas, comida, incluso vidas, pero no la esperanza. Sofía, sola en su cueva, abrazó la mochila contra su pecho y cerró los ojos, tratando de imaginar que estaba en casa, en su cama, escuchando la voz de su madre. Al mismo tiempo, Mariana y Luis contemplaban las estrellas, recordando las palabras de don Ramón. El desierto no perdona, pero tampoco vence a los que creen.
El amanecer del día siguiente los pondría más cerca que nunca de reencontrarse. Pero también, más cerca del clímax de la tragedia. El amanecer pintó el horizonte con un resplandor rojizo. El desierto despertaba, no con suavidad, sino con el rugido implacable del viento y el calor que prometía ser aún más abrasador que el de los días anteriores. Sofía, acurrucada en la cueva, abrió lentamente los ojos. Su cuerpo estaba dolorido, sus labios agrietados y sus pies hinchados. Había sobrevivido gracias al agua y las galletas encontradas en la mochila, pero esos recursos ya se habían acabado. Se levantó con dificultad, mirando hacia la salida de la cueva. El silencio era tan absoluto que parecía gritar en su cabeza. No había pájaros, no había insectos, no había nada. Solo ella y ese desierto infinito. «Papá, mamá, por favor», susurró con voz quebrada, mientras comenzaba a caminar de nuevo. A lo lejos, en el horizonte, un muro de polvo se alzaba. El cielo se oscureció de golpe, como si la tarde hubiera caído en pleno día. Sofía lo vio con pavor, una tormenta de arena, gigantesca, avanzaba hacia ella. «No, no, no», gritó, corriendo sin dirección, buscando refugio. El viento empezó a golpearla con furia, levantando granos de arena que cortaban su piel como cuchillas diminutas. La visibilidad desapareció en segundos. La niña se tapó el rostro con los brazos, pero la arena se metía en su boca, en su nariz, en sus ojos. Cayó de rodillas, luchando por respirar. El rugido de la tormenta era ensordecedor, como un monstruo devorándolo todo. En medio de la tormenta, Sofía creyó escuchar una voz. «Sofía. Resiste». Era la voz de su madre, Mariana, como un eco dentro de su mente. Recordó cuando su mamá la arrullaba de niña, cantándole canciones suaves. Recordó la promesa de su padre: «Nunca estarás sola, porque siempre estaré contigo, aquí». Y él tocaba su pecho, justo donde latía el corazón. Ese recuerdo encendió algo en su interior. Aunque todo su cuerpo gritaba rendirse, Sofía se levantó tambaleante y avanzó, paso tras paso, contra el viento implacable. A pocos kilómetros, Mariana y Luis también fueron alcanzados por la tormenta. El grupo de voluntarios se dispersó, algunos cubriéndose tras las rocas. «Mamá. No la vamos a encontrar así», gritó Luis, cubriéndose el rostro. Mariana, con lágrimas mezcladas con arena en su cara, respondió con firmeza. «Si yo fuera Sofía, seguiría adelante. No se rendiría, y nosotros tampoco». Los dos siguieron caminando, casi a ciegas, guiados solo por la fe de que la tormenta podía estar llevándolos hacia ella. La tormenta duró horas que parecieron eternas. Cuando por fin comenzó a disiparse, Sofía cayó al suelo. Su cuerpo estaba agotado, deshidratado, cubierto de polvo y heridas. Apenas podía mantener los ojos abiertos. La niña vio cómo el cielo se aclaraba lentamente, dejando entrever un manto de estrellas. El día había pasado, y la noche había caído sin que ella lo notara. «Ya no puedo más», susurró con un hilo de voz. Se dejó caer boca arriba, mirando el cielo. Una estrella fugaz cruzó el firmamento, brillante y fugaz. Sofía sonrió débilmente. «Papá, creo que me voy contigo». Sus párpados comenzaron a cerrarse, cuando de pronto, escuchó algo. Un sonido débil, pero real. «Sofía, ah». Sus ojos se abrieron de golpe. «Mamá». Mariana corría desesperada entre las dunas, gritando el nombre de su hija con todas sus fuerzas. Luis iba detrás, con los ojos rojos por la arena, pero sin detenerse. De repente, Mariana tropezó con algo pequeño en el suelo. Era una huella. Una huella diminuta, reciente. «Es ella», gritó. Siguió corriendo, siguiendo el rastro, hasta que en medio de la arena vio una figura tendida. Una silueta pequeña, inmóvil. «Sofía», gritó, cayendo de rodillas a su lado. La niña abrió los ojos con esfuerzo.
mamá. Mariana la abrazó con todas sus fuerzas, llorando desconsolada. Te encontré, mi amor. Te encontré. Luis se dejó caer junto a ellas, abrazando a su hermana pequeña. Nunca más te voy a dejar sola. Sofía, débil pero sonriendo, murmuró. Sabía que vendrían por mí. El desierto, testigo de aquel reencuentro, guardó silencio. Solo el viento suave acompañaba el llanto de Mariana y Luis, mientras Sofía descansaba en sus brazos. Pero la batalla aún no estaba ganada. La niña necesitaba agua, comida y atención médica urgente. Estaban lejos de todo, en medio de un territorio hostil que ya había cobrado demasiados sacrificios. Mariana levantó la mirada hacia el horizonte, con los ojos brillando de determinación. No importa lo que pase, ya la tengo conmigo. Y ahora, juro que saldremos vivos de aquí. El capítulo cerraba con una mezcla de alivio y desesperación. La niña había sido encontrada, pero el peligro aún no había terminado. El verdadero desafío sería salir del desierto con vida. La madrugada envolvía el desierto en un silencio solemne. Después de la tormenta, el aire había quedado más frío, casi gélido, y las estrellas titilaban en un cielo inmenso, como si observaran en silencio a esa pequeña familia que volvía a reunirse tras semanas de angustia. Mariana sostenía a Sofía en sus brazos, acariciando su cabello enredado y cubierto de arena. La niña respiraba débilmente, pero estaba consciente. Sus ojos grandes, aunque cansados, brillaban con una chispa de alivio y amor. Luis, sentado a su lado, no dejaba de vigilar el horizonte, como si esperara que de un momento a otro apareciera ayuda. El joven estaba agotado, con los labios partidos y los pies llenos de ampollas, pero su espíritu seguía firme. Mamá, dijo al fin, con voz ronca, no podemos quedarnos aquí. Sofía necesita agua, comida, y rápido. Mariana lo miró, asintiendo con lágrimas en los ojos. Lo sé, hijo. Pero ya no tenemos fuerzas. Luego, acariciando a Sofía, añadió con decisión. Aunque tenga que arrastrarme, yo la sacaré de aquí. La noche pasó lentamente. Mariana abrazaba a Sofía para darle calor, mientras Luis se mantenía en vela. Al primer resplandor del amanecer, con el cielo pintándose de tonos rosados y dorados, decidieron seguir avanzando. Mariana cargaba a Sofía sobre su espalda, aunque sus piernas temblaban. Luis caminaba delante, guiando, buscando algún rastro de civilización o un milagro en medio de la nada. El sol comenzó a elevarse, y con él volvió el calor abrasador. El agua escaseaba y la esperanza amenazaba con desvanecerse otra vez. Pero la presencia de Sofía lo cambiaba todo. Cada vez que la niña abría los ojos y murmuraba: «Ya vamos a casa, mamá», ese simple susurro se convertía en un motor para que ellos no se rindieran. Horas después, cuando el sol estaba en lo más alto y el cansancio parecía insuperable, Luis se detuvo de golpe. «Mamá, mira», exclamó, señalando hacia el horizonte. A lo lejos, entre la neblina del calor, se veía algo extraño. Una línea recta, brillante, que cortaba la monotonía de las dunas. Mariana entrecerró los ojos. ¿Es una carretera?», Luis gritó de emoción, casi rompiendo en lágrimas. «Sí, mamá. Es una carretera». El corazón de Mariana se aceleró. Después de semanas vagando en un mar de arena, finalmente había un rastro de civilización. «Vamos», dijo con fuerza, ajustando a Sofía en su espalda. Los tres avanzaron con sus últimas fuerzas, tambaleándose. Cada paso era un suplicio, pero la carretera estaba cada vez más cerca. Al llegar, Mariana cayó de rodillas, agotada, mientras Sofía descansaba sobre su hombro. Luis corrió al medio del asfalto y comenzó a agitar los brazos desesperadamente. Pasaron minutos que parecieron eternos. El silencio del desierto volvió a pesar sobre ellos, hasta que, de pronto, a lo lejos se escuchó un rugido. «¡Un camión!», gritó Luis, incrédulo.
Efectivamente, un camión de carga avanzaba por la carretera. El conductor, al ver a aquel joven desaliñado agitándose en medio del camino, frenó bruscamente. «Por el amor de Dios», exclamó al bajarse. «¿Qué hacen aquí?». Mariana apenas pudo responder, entre lágrimas. «Mi hija necesita ayuda». El hombre, conmocionado, los ayudó a subir al vehículo. Les dio agua, comida y encendió la radio para pedir auxilio. «Tranquilos», dijo con voz firme, «los llevaré al hospital más cercano». Horas más tarde, ya en el hospital, Sofía recibió atención inmediata. Estaba deshidratada y débil, pero los médicos aseguraron que sobreviviría. Mariana y Luis, aunque exhaustos, también fueron atendidos. Cuando el doctor salió de la sala, Mariana se levantó de golpe. «¿Mi hija? ¿Cómo está mi hija?». El médico sonrió suavemente. «Es una niña muy fuerte. Estará bien. Necesitará descanso y cuidados, pero está fuera de peligro». Mariana se cubrió el rostro con las manos y rompió a llorar de alivio. Luis la abrazó, también con lágrimas en los ojos. Días después, la historia de Sofía se difundió por todo México. Los noticieros hablaban de la niña que sobrevivió 5 semanas en el desierto. Vecinos, voluntarios y desconocidos llegaron al hospital para conocerla, llevarle flores, juguetes y mensajes de esperanza. Pero lo que más importaba no eran las cámaras ni la fama. Lo más importante era que la familia estaba junta otra vez. Sofía, recostada en la cama, tomó la mano de su madre y su hermano. «Yo sabía que iban a venir por mí, porque me quieren mucho». Mariana besó su frente, con lágrimas de emoción. «Y nunca más, hija, nunca más te voy a soltar». Luis sonrió, acariciando la cabeza de su hermana. «Somos un equipo, Sophie. Y siempre lo vamos a hacer». Semanas después de salir del hospital, la familia visitó una pequeña iglesia en su pueblo. Encendieron una vela y agradecieron juntos, de rodillas, por el milagro de seguir vivos. El desierto había sido cruel, implacable, pero también les había mostrado la fuerza del amor, la fe y la esperanza. Al salir, Sofía miró el cielo despejado y murmuró con una sonrisa: «Ahora sé que nunca estoy sola. Porque ustedes siempre estarán conmigo, y papá también». Mariana y Luis se miraron emocionados, abrazándola con fuerza. Y así, bajo la luz cálida del amanecer, la familia volvió a caminar, no hacia un desierto hostil, sino hacia un futuro lleno de vida, unión y esperanza.